Pasan tantas cosas, seguro que de esto no te enteraste. Nosotros te lo contamos aquí, en Desde Adentro, el espacio radial de la Asociación Civil Integración Solidaria. Están con nosotros Marisa Zanauria de El Espacio de la Memoria RI9 y también están Lucía Artieda y Carlos Marinilli de Hijos. Nosotros habíamos mencionado el tema la semana pasada, un stand en una feria de ciencia de innovación educativa aquí en nuestra provincia. Habíamos mencionado que el contenido del stand era polémico, que de algún modo justificaba esta teoría de los dos demonios durante la última dictadura militar. Sabemos que ustedes han presentado un escrito, un comunicado, así que los convocábamos por esto. No sé quién quiere explicar y cómo se fue dando el proceso. No sé si alguna de las señoras quieren arrancar, las damas primero. Bueno, sí, en realidad está Carlos acá, que en todo caso después nos cuenta cómo fue protagonista de alguna manera de haber encontrado esta situación que nos preocupó muchísimo. Cuando nos cuenta que, bueno, en esta feria de educación innovativa que estaban haciendo en la escuela Manso, de la cual participaban instancias de distintos colegios, había uno que particularmente planteaba dos cuestiones, tal vez más, pero en realidad planteaba dos cuestiones que son las que a nosotros nos preocupó, que tenía que ver uno con el título ya era sugestivo porque hablaba de la otra mirada sobre lo que había ocurrido en la dictadura militar, y equiparaba los delitos cometidos por el Estado con otros delitos, fomentando lo que significa lo que mucha gente por ahí plantea en la calle, el tema de los derechos humanos para los delincuentes, y en realidad con una gran confusión. Y otro de los temas que abordaba era el tema de la cifra, relativizando, digamos, que no habían 30.000 desaparecidos, que se basaban en el libro del Nunca Más. Preocupante porque los chicos que participaron de este trabajo son chicos que promedian los 11 años. O sea, dejando totalmente a salvo lo que los chicos trabajaron, indudablemente quien tiene una impronta para discutir este tema de la teoría de los dos demonios o de plantear esta objeción es de adultos, es del docente, es de la institución. Entonces ahí está la preocupación, digamos, ¿no? Nosotros ante esa situación nos vimos en la obligación de plantearle a la ministra de Educación que realmente tendría que revisar, porque acá hay una ley nacional que establece el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que a su vez con la Ley de Educación Superior establece que los colegios tienen una bajada, digamos, hacia los colegios para hacer conocer lo que fue el terrorismo de Estado. No hay dos miradas, no hay otra mirada, o sea, institucionalmente no hay otra mirada. Y eso es lo que le estaban planteando a los chicos. Aparte, inentendible que un tema de esta naturaleza se plantee en una feria innovativa, o sea, porque vamos a suponer que en todo caso quieren poner una teoría diferente, es producto de una sanción legislativa, o sea, se canaliza por otro lugar, no puede venir desde el lado de un stand de los chicos, digamos, no. Bueno, eso más o menos fue, pero yo en realidad quería que Carlos, que estuvo ahí particularmente, pueda contar. Yo fui a acompañar a la gente de Fines, que lleva adelante un trabajo espectacular, y se presentaron varios trabajos, y cuando vi el stand y el título ya me hizo un poco de ruido. Cuando me acerqué para que los chicos hagan su exposición, digamos, empecé a encontrar un montón de malos datos que uno tiende a creer que son ingenuos, digamos, pero cuando se acumulan, por ejemplo, pedir que los derechos humanos también son para las víctimas de la guerrilla, como decían ellos, es caer en un error garrafal, digamos, cuando todos sabemos eso ya está
plenamente incorporado en la gente que el único que puede violar derechos humanos es el Estado, y hasta se está analizando si los poderes económicos, pero un grupo armado o un delincuente o una persona, un civil, no puede vulnerar derechos humanos. Y eso empezamos a charlar con los chicos, y la docente nunca se acercó para aclarar ese tema. Después me llamaba mucho la atención de dónde recababan los datos, digamos, su información. Uno de sus de los recursos que utilizaron he dicho de Aldo Rico, por ejemplo, y está bien, pongámosle que puede estar autorizado a opinar, pero le dije por qué no recurrieron, por ejemplo, a un premio Nobel de la Paz que tenemos, Adolfo Pérez Esquivel, y los chicos se vieron en un brete. Entonces preferí, aparte lo hice de muy buena manera para no crear incomodidades para los chicos, pero me vi en la urgencia de tratar de encauzar esto para que tome dominio público, porque no sabemos la cantidad de gente que pasó por el stand, y me llama mucho la atención que ya haya pasado instancias previas de selección. ¿En qué instancia ustedes visitaron el stand? Esto termina ahí, era un encuentro provincial, o sea que hubo un encuentro acá en Capital, donde fue seleccionado para el encuentro provincial, porque había stand del interior también que presentaban otras temáticas. Una consulta, me llama la atención lo siguiente, en cualquier escuela, digamos, hay materias que se encargan de este tipo de temáticas, digamos. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de contacto con el colegio, como por ejemplo para preguntarle si este contenido que este stand particular estaba defendiendo, digamos, es el contenido que la escuela le da a los chicos de ese colegio? Una de las notas cursadas fue hacia la escuela. Creímos pertinente tomar contacto directo con ellos a ver qué propuesta. Hasta nosotros nos proponemos un momento de encuentro para debatir este tipo de temática. ¿Y cuál es la mirada de la docente que nos llama mucho la atención? Como dijo Marisa, hay una institución educativa que marca, encima hay un montón de cuestiones, son cosas juzgadas, hay un montón de juicios que marcan cuál es la realidad, digamos, y no tuvimos respuesta hasta ahora de la escuela ni del ministerio. Lucía, ¿vos qué? Todavía no pudiste... Sí, ¿Qué, a mí qué lo genera que todo esto? me llama mucho la atención, siendo de 11 años, es cierto que al pasar por instancia tuvo que haber profesores que lo aprobaron y que también lo llevan. Es una etapa de la historia que no es que agarramos de un autor o de otro autor y que no es algo comprobado, sino que no es que ellos agarraron de un autor, sino algo comprobado por una justicia ordinaria. Y eso tiene mucho que ver, porque entonces lo que pasó y todos los sucesos fue juzgado, y no por un tribunal especial, sino por una justicia ordinaria que los condenó, y por eso nosotros nos agarramos de que ya desde ese momento ya no existe la teoría de los dos demonios, no existen estas cosas, y también va ligado a que, si bien la ley de los 24 de marzo que tienen que quedarse en las escuelas, también hay una falta, porque hoy en los colegios también a veces los 24 de marzo, y como pasaba en mi colegio también, los 24 de marzo a veces hacía un acto y sin mucho que hablar, se pasaba el himno, se dice 2, 3 palabras y listo. Entonces tampoco no se le da la educación. Y para que realmente exista un nunca más, hay que explicar lo que fue, hay que tener memoria, hay que explicar por qué memoria, verdad y justicia. Entonces no va a poder haber un nunca más si los chicos, los que están educándose, no se le transmite realmente lo que fue la dictadura, que no fueron dos demonios, que fue de parte del Estado, que el Estado es el que debería garantizar a los ciudadanos, fue el que mató, el que desapareció y el que robó niños. Recuerdo mi hijo, Lautaro Martín, estaba cursando tercer grado en la escuela Belgrano, acá de Capital, de la ciudad de Capital Corrientes, cursando tercer grado. Era el segundo año o el primer año que se implementaba la ley
que reconocía el 24 de marzo como Día de la Identidad, la Memoria y la Justicia. La docente, no recuerdo el apellido, la docente de tercer grado, Escuela Manuel Belgrano, Ciudad Capital de Corrientes, cuando le habla a sus alumnos y viene a colación de lo que está diciendo Lucía, que es muy acertado, la docente le dice, bueno, tenemos que, como una obligación, tenemos que hablar del gobierno militar que vino porque había una señora que gobernaba mal como la que está ahora, y entonces los militares tuvieron que venir y ordenar el país. Esto fue dicho. Mi hijo, en ese momento, 8 años, vino a casa sorprendido, y aquellos que nos conocen saben que en nuestra casa se habla y se comenta mucho. Entonces vino y nos planteaba qué pasó realmente, porque la seño, y acá vuelvo sobre lo que dice Lucía, para los chicos, la seño, la palabra de la seño es tan fuerte como la de papá y mamá, y quizás más. ¿Me explico? Lo que quiero subrayar es la importancia del docente, de la figura del docente, de cuando baja línea. Esta señora, obviamente el otro día nos presentamos, hablamos con ella y le planteamos, se desdijo, pidió disculpas, que fue malinterpretada y dio otra clase, la obligamos a que dé otra clase especial donde, digo, pero ¿y los otros padres que no están atentos a estas cuestiones? Claro. Por eso también la consulta de si es que esto que se expresa en este stand es producto de un grupo de alumnos, obviamente influidos por un grupo de docentes, o si es que esto es lo que se le está enseñando a los chicos de ese colegio, porque eso sería, me parece que muchísimo más grave. Por otro lado, quería consultar cómo ustedes están viendo la política de derechos humanos en general del gobierno nacional, y quizás también un poco más amplio lo que está pasando en Brasil y en el resto del continente. Marisa, no sé si quiere arrancar. Mira, está ligado lo que vos planteás con respecto al tema de esa bajada educativa, ¿no? Porque con el estado de una política de derechos humanos en el país, el Estado en este sentido se ha retirado, o sea, ha retrocedido significativamente en todo lo que ha sido derechos, y llámese distintas instituciones, ¿no? No estoy hablando solo de las víctimas del terrorismo de Estado, sino estoy hablando de la educación con los canales Paca Paca, el contenido que bajaban desde el Estado para la parte educativa, salud. En salud, en los programas, digamos, de bajada. Esto es derechos humanos, o sea, y no es, ya costaba mucho con una política, con un gobierno que tenía una clara definición, una política de derechos humanos, costaba mucho que los docentes lo asimilaran para bajarlo. Imagínate ahora que no tienen ningún tipo de dirección en este sentido, y que prácticamente es casi una molestia el tener que hacer un acto el día del 24 de marzo. Yo te cuento, nosotros antes, digo, como organismo de derechos humanos, como familiares, qué sé yo, teníamos más posibilidad de ir los 24 de marzo, íbamos a la escuela, nos pedían. Ahora hay una cerrazón con el Ministerio de Educación de no participar, de que no querer que vayan, digamos, porque antes era bueno ir y charlar, tener un intercambio, que los chicos puedan ver desde la experiencia de algún sobreviviente lo que había sido. Yo siempre hago la comparación, ¿no? Porque con el tema del Holocausto, es un tema que nunca ha sido tabú en la educación argentina ni en ningún lugar. Siempre nadie le ha cercenado a nadie, a ningún organismo ni al pueblo judío que pudiera hacer un recordatorio de lo que fue el Holocausto, porque me parece que fue un crimen hacia la humanidad, más allá de lo que ocurrió. Y en cambio con esto nosotros en la Argentina es muy costoso, o sea, realmente hay una bajada muy fuerte, fundamentalmente desde este gobierno, desde el gobierno nacional, desde el 2015, empezar a meter la discusión de son 30.000. A ver, recordemos un funcionario de este gobierno, que fue funcionario también del gobierno de la Rúa, me refiero a los perfidos, que duda de la cantidad de desaparecidos. Y en relación con esto también, en Alemania está prohibido reivindicar todo lo que fue este periodo del Holocausto. Aquí, prohibido expresamente. Tal cual. Lucía. Sí, no, y también
en relación con lo que dice. Cuando no se le invita también a los que fueron protagonistas, fueron los que también siguieron la lucha después de los 70 y lo siguen hasta hoy, es también no decirle a los chicos la relación con lo local. Porque si bien se le explica y se le puede explicar en un acto y se le puede explicar en lo que sea, los chicos no tienen relación con lo local, no conocen lo que sería o el regimiento, que ahí fue un lugar, o que fue... No tienen relación. Al no tener relación, te parece algo lejano. Entonces también nosotros, como una de las cosas que luchamos es primero ir a los barrios y explicar que acá hay tantos desaparecidos, que los desaparecidos ocurrieron realmente, que puedo ser alguien cercano, que no. Y al no ir, al no estar, también tiene mucho que ver, y los docentes tampoco saben. Entonces, yo por ejemplo tenía una docente que mi profesora de historia no quería decir terrorismo de Estado, no quería decir dictadura, decía proceso de reorganización nacional. Y tiene mucho que ver, y tampoco nadie le respondía, tampoco nadie decía. Cuando yo le empecé a decir, lógicamente, de lo que pasaba acá, le empecé, sí, porque teníamos un estudiante también, el Pata Costa, que desapareció, que justamente estaban juzgando. No tenía idea ni quién era el Pata Costa, ni tenía idea que acá había secundario, no tenía idea de nada. Entonces también es eso, y eso no llega a los chicos, no llega tampoco la sensación de empatía, que es lo que nosotros queremos también. Y también relacionar con lo que es hoy en día, porque hoy también se siguen faltando los derechos, pasado con Santiago Maldonado, pero también la persecución policial en los barrios tiene mucho que ver todo eso, y no hay una sensación de empatía tampoco, y que tiene mucho que ver una cosa con la otra, y que necesitamos seguir luchando porque esto todavía no se terminó, y que es una lucha que nos queda. Carlos. Y el análisis es amplio, digamos, de un Estado cuando te vulnera los derechos. La primer presunción que tiene todo ser humano es la inocencia, ¿no? Y desde los medios estamos viendo que se te juzga antes de encontrarte prueba, armarte la causa o lo que sea. Eso es lo que consumimos día a día en la televisión, y eso es violación a derechos humanos, digamos, el precepto primario, digamos, de derechos humanos. Entonces ustedes ahora tienen una presentación formal al colegio y al Ministerio de Educación. ¿No han tenido respuesta? ¿Y cómo sigue esto? ¿Esperar? Sí, nos vamos a dar el tiempo prudente, digamos, porque bueno, uno sabe que la burocracia, fundamentalmente en el caso del Ministerio, la escuela debiera responder más rápido, pero el Ministerio tiene como un paso seguramente. Sí, seguro vamos a esperar, pero vamos a volver porque nosotros queremos tener una reunión con la ministra, queremos realmente, aparte nos hemos puesto a disposición de ella para aclarar cualquier tipo de duda, ir a las escuelas si es necesario, o con el gabinete de docentes que bajan este tipo de políticas. No es una cuestión de confrontación, porque creemos que en realidad es de aprendizaje común. Exacto, construcción de los derechos humanos. La base de la asociación está sobre la educación, digamos. Lo primero que escribimos es qué pretendemos con la recuperación del Regimiento 9. Desde ahí empezar a interactuar con las escuelas, y que los chicos tengan un lugar donde puedan acudir a la historia viviente de su lugar, de su ciudad, de su provincia, y puedan recibir. Todavía están vivos un montón de personas que en ese momento transitaron esa triste historia, digamos, y recibirlo de primera persona, digamos. Fundamentalmente la asociación lo que busca es eso, reivindicar los derechos humanos desde lo que aconteció en el Regimiento 9, pero abocarnos, como dijo Lucía, a todos los derechos humanos, que hoy en día es similar, digamos, lo que pasa. También parece que avanzamos un par de pasos y retrocedemos varios más, ¿no? Igual Sí. Yo soy un poquito más optimista en ese caso. Yo creo que los derechos humanos están muy apropiados, y estas cuestiones son como el último coletazo del viejo paradigma, y es como que parecería que en algún momento nos están tapando, pero yo creo que de hecho lo charlábamos la vez pasada, lo que fue la marcha el 24 de marzo, que fue conmovedor bajo una lluvia torrencial. Quiere decir que muchas personas estamos detrás de esto, y muchas personas estamos entendiendo de qué se trata. Y la reacción que hubo
cuando la intención del 2x1, ¿se acuerdan? Sí. Que fue también un desfile. Nosotros en el programa anterior fue parte editorial este tema y atravesó todo el programa y lo comparábamos y con lo que está sucediendo en Brasil, ¿no? Este resurgimiento de esta ideología fascista que en Alemania está prohibido, como este dato que nos acaba de aportar Mariano, un candidato que hacía boca de jarro y libremente expresa un lineamiento claramente fascista, claramente discriminador, pero está calando, y eso es lo preocupante. Entonces, nos decíamos nosotros, ¿cómo nos paramos o qué hacemos para que esto, no, más allá de lo que como compartimos con Carlos, que en la Argentina en particular ha calado mucho por estos 40 años de democracia, el juicio a las juntas y el laburo de ustedes y el nuestro de organizaciones sociales que le venimos poniendo el cuero, sí, pero no nos tenemos que quedar quietos. Digo, más allá del laburo constante que uno hace, esto fue como una alerta. Por eso nos pareció acertado esto que ustedes hayan compartido a través de las redes, y ese fue el alerta para todos, y que otros medios como creo que fue Litoral, que también se hizo eco, digo, no dejar pasar, ponerlo, hacerlo visible, discutirlo, porque digo, la veo a Lucía. ¿Cuántos años tiene Lucía? 18, no es un dato menor. A quien que la haya escuchado, una persona preparada, formada. Qué interesante sería que los jóvenes hagan ese camino, y para eso estamos nosotros, para acompañar eso. Ese debiera ser el camino. Yo quiero... Sí. 2 segundos, porque... es sumamente interesante porque desde lo preocupante, y más que preocupante hay que ocuparse. O sea, esa preocupación se tiene que traducir en preocupación. Y yo creo que es muy valioso todo lo que se ha hecho, y me parece que la expresión del 2x1 fue significativa, pero también tenemos que ver que irrumpen actores nuevos en la escena nacional, irrumpen jóvenes, irrumpen con mucha fuerza, con mucho cuestionamiento, y por eso no es menor el tema de la bajada de la educación, porque estos chicos que vienen con mucha fuerza no tienen la transmisión histórica, y eso es lo que nosotros pretendemos que no se corte, digamos, ¿no? Como esa especie de anticuerpo que uno necesita. Totalmente. Y en ese aporte, en ese qué hacer que vos planteabas, nosotros nos proponemos como un canal para hacer visibles estas cuestiones. Por eso siempre destacamos a la Universidad Nacional del Nordeste, que permita un espacio a una organización social y con el perfil que tiene Integración Solidaria, que hace además posible la voz de todos ustedes y de otras organizaciones que la venimos peleando y poniendo sobre la mesa estas cuestiones. Y lo seguiremos haciendo. Pasan tantas cosas que no te la cuenten siempre los mismos. Proponemos nuevas voces. Escuchalas, opina, participá, sumate. Desde adentro. Desde adentro. Desde adentro. Un programa producido por la Asociación Civil Integración Solidaria. Los sábados de 17 a 19 por Radio UNE 99.7.